Buenos días a todos, damos gracias a Dios por estar un domingo más aquí en este Ministerio Hispano. Vamos a tener el tiempo de la escuela dominical y seguir con el estudio de la Biblia libro a libro. Los saludamos a todos ustedes y también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Voy a leer allí en la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Génesis, los versículos 1 al 4. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que me uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Gracias por tu amor y sé con aquellos también que nos están viendo y escuchando por Facebook y también en YouTube. Guárdales y cuídales. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con este estudio y vamos a comenzar hoy la segunda parte. Este es el texto clave. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Qué bueno es saber que todo lo que existe pues fue creado por Dios. El apóstol Juan, no sé si creo que viene allí, no sé si viene, sí viene allí. El apóstol Juan hace también un resumen de toda la creación de Dios. Vamos a ver los hechos más importantes del libro de Génesis y sus enseñanzas principales. Bueno, este estudio que lo estamos haciendo con más detalle, hermano, es maravilloso cuando uno pues dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que dedicar tiempo porque tengo que preparar el estudio, pero cada uno de ustedes también tienen que dedicar tiempo para escuchar, para meditar en la palabra. Todo lo que el hombre necesita saber para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios está registrado en la palabra de Dios. Lo único que nos tiene que preocupar a usted y a mí es: Señor, ayúdame a escudriñar tu palabra y a vivir de acuerdo a ella, y que yo pueda ser un instrumento en tus manos para dar el mensaje que el mundo necesita. Estábamos hablando con la hermana Reina ahorita, y es triste que a veces se pierde esta perspectiva por parte de líderes y por parte de cristianos. Nuestra misión en la tierra es ser luz del mundo y sal de la tierra. Y para ser luz del mundo y sal de la tierra, yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra y enseñar su palabra a aquellos que la necesitan. Vamos a ver la creación de Dios, del mundo espiritual y físico. Todo fue creado por Dios, así lo enseña la Biblia y está registrado ahí en Juan capítulo 1 también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que está hablando de Jesucristo por el versículo 14, que dice que aquel verbo se hizo carne. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 al 3. O sea, Juan, que fue el discípulo amado y el que Dios le permitió escribir el Evangelio de Juan, las 3 epístolas y también el libro de Apocalipsis, pues hace un resumen. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y allí nos revela que en el principio estaba la Trinidad, estaba el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Y sabemos que el verbo se refiere a Jesucristo. Así que vamos a ver que todas las cosas fueron creadas por Dios, el mundo espiritual y el mundo físico. A veces, aunque vamos a después aplicarlo más adelante, a veces cuando hablamos de la creación de Dios, nos viene a la mente que primero los cielos y la tierra. Sí, ese es el mundo físico y claro, el hombre, los animales. Pero hay un mundo espiritual que es mucho mayor, que es mucho más grande. Porque la Biblia revela que hay millones de ángeles. ¿Qué es lo que hay en el mundo espiritual? Bueno, muchas de las cosas no las sabemos. Acuérdense que Pablo dijo que cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, ni han oído, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual también fue creado por Dios. Porque este versículo, este capítulo de Juan 1 al 3 lo dice: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién es el único que no fue hecho? Dios. Dios es eterno. Y hemos dicho muchas veces, para poder entender el amor de Dios, que Dios estuvo un tiempo, no se sabe qué tiempo, nadie puede decirlo porque no está revelado, un tiempo en que estaba solo en la eternidad.
Solo las tres personas. No había ángeles, no había mundo espiritual, no había mundo físico, no había cosmos, no existía el hombre, no existían los animales, no existían las naciones, no había nada de lo que hoy hay. Y Dios lo hizo todo porque Él quiso compartir su gloria con otros seres. Dios creó primeramente el mundo espiritual. Eso es una declaración veraz, pero yo tengo que tener argumento para decir eso, argumento bíblico quiero decir. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno enseña la palabra, cuando uno habla de la palabra de Dios. Porque Dios creó primeramente el mundo espiritual, pero yo tengo que tener una base para eso, porque si no estoy siendo un poco dogmático, o sea, estoy poniendo quizás un pensamiento humano. Pero hay argumentos suficientes bíblicos de que revela que Dios creó primero el mundo espiritual. Porque si no es así, tengo un gran problema con lo que sucedió después en la historia del hombre. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Dios, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Bueno, cuando habla de las cosas invisibles, principados, potestades, o sea, está hablando del mundo espiritual. Ahora bien, eso está correcto, pero usted puede decir, bueno, ahí yo puedo decir que lo visible fue creado primero y cabe, pero no, vamos a ver por qué la Biblia hay que escudriñarla. Tenemos que ir al libro de Job. ¿Qué le parece? O sea, de Colosenses volver al libro de Job. El libro de Job, todos los comentaristas y exégetas de la Biblia coinciden en que fue el primer libro que se escribió, primero que Génesis, fue el libro de Job. Ahora, fíjense lo que Dios le dijo a Job. Acuérdense que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que andaba conforme a lo que Dios deseaba, pero y perdió toda su familia y sin embargo con eso no se rebeló contra Dios, pero cometió un error, quiso altercar con Dios, o sea, ese fue el error y por eso Dios permitió todo aquello, porque el final de Job fue mucho mejor que el principio. Ahora, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando Dios le dice eso, fundaba la tierra, ahí está incluida no solamente la tierra, sino el universo. Dios creó los cielos y la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, 4 y 6 a 7. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas? Acuérdense que estrellas también se refiere a ángeles. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cómo se van a regocijar? ¿Qué hijos de Dios se iban a regocijar si todavía Dios no había creado al hombre? Se está hablando de los ángeles. Porque los ángeles también son hijos de Dios. O sea, por creación. Si usted va allí al libro de Job, va a haber algo, claro, no hemos llegado al libro de Job, en que dice que se presentaron los hijos de Dios delante de Job, allí delante de Dios, y entre ellos vino Satanás. Porque Satanás, en cuanto a creación, es un hijo de Dios, claro que se rebeló. Ahora, ¿qué es lo que pasa a la luz de la Biblia? Que Satanás todavía tiene la oportunidad de presentarse en el trono de Dios para acusar a los hijos de Dios. Va a llegar un momento en el tiempo del anticristo que va a ser arrojado a la tierra. Pero, ¿quiénes estaban regocijados con la creación cuando Dios fundaba las bases del mundo espiritual? Los ángeles. Por lo tanto, los ángeles tuvieron que existir primero. Y si no, ¿cómo explicamos la tentación del hombre entonces después? Porque si no existía los ángeles primero, no hubo primero una rebelión, entonces ¿quién tentó a Eva y quién introdujo el pecado en el mundo? Así que eso nos ayuda a entender la Biblia. Porque hermano, nosotros tenemos que entender, y esto lo he dicho muchas veces, y por eso estamos preparando este estudio con mucho amor, con mucho deseo. Nosotros tenemos que conocer este libro. Lo que a veces la gente olvida es que yo también estoy aprendiendo, recordando, porque cuando usted dedica tiempo a estudiar la Biblia, usted se da cuenta que hay pasajes que usted leyó X tiempos atrás y ahora dice, oye, pero no me había fijado en esto. Estábamos hablando con la hermana Miriam acerca del censo que hizo David, ¿verdad? Cuando pecó, que hubo 70,000 murieron del pueblo. ¿Por qué? Porque Satanás incitó a David, ¿verdad? Porque él quería tener, ¿con qué ejército contaba? Y él sabía que no importaba el tamaño del ejército, el poder estaba en Dios. Ahora, si yo no conozco quién es Dios, que es un Dios celoso, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que es fuego consumidor, entonces yo tengo que entender que no puedo desconfiar de Dios ni burlar el mandato de Dios. Así que esto me enseña a mí, esto que estamos hablando ahora, que
Cuando el mundo físico fue creado, ya existía el mundo espiritual. Lo primero creado después del universo, ahora estamos hablando del mundo espiritual, fue y la tierra fue la luz. O sea, ¿cómo Dios hizo todo? Bueno, creó los cielos, ahí está todo el universo, y la tierra. Y hemos dicho muchas veces que eso está muy significativo en el primer versículo de la Biblia, porque en la tierra puso al hombre. En la tierra Él escogió un pueblo, en la tierra se manifestó Jesucristo, en la tierra está a través de Cristo el medio de alcanzar la vida eterna. O sea, Él lo decidió así, o sea, Él le plugó hacerlo así, y escogió la tierra, que es un astro muy pequeño comparados con otros astros que hay en la creación de Dios. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos de que Dios lo primero que creó fue la luz? Si usted va allí al libro de Génesis, porque no vamos a entrar en detalle en los días de la creación, dice que, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios creó fue la luz, pero cuando fue creada la luz no estaba el sol, o sea, el sol no daba su luz, así que nos enseña que era la luz de Dios. Dios es luz, la enseñanza, y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora bien, es verdad que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, dice 1 de Juan 1, pero en su reino eterno habrá una luz eterna. O sea, cuando yo estudio la Biblia, yo tengo que ver los libros. Ahora, allí en Apocalipsis 22, que ya lo acabamos de estudiar, 22:5 dice, no habrá allí más noche. Esto es palabra de Dios. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, como al principio de la creación, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Fíjese todo lo que aprendemos de que por qué lo primero que Dios creó fue la luz. Así que nos indica que Dios es luz, no hay tinieblas en Él, y que en su reino habrá luz eterna. Ahora, lo último creado en el mundo físico fue el hombre. Ahí está en Génesis 1, 26 al 28. Antes de hablar de lo que viene ahí, si usted coge el libro de Génesis, yo lo hice una vez, y coge las diferentes teorías que hay de la evolución, se va a dar cuenta que está casi en el mismo orden. Oye, qué casualidad, ¿no sería que copiaron del libro de Génesis? Porque yo me recuerdo cuando yo estudiaba y se daban estas teorías de la evolución, que donde dice que había surgido primero la vida era en el mar, y así lo dice la Biblia. Oye, ¿qué pasa? ¿Me estás copiando? Claro que Dios lo dijo primero. Entonces, qué coincidencia que lo último de la evolución fue el hombre. Ahí se paró la evolución, porque según la teoría de la evolución, los animales fueron evolucionando y después llegó del renacuajo, llegó todo ese proceso que dicen ellos que es mentira, llegó al hombre. Y qué casualidad que en el hombre dice que se detuvo la evolución física y entonces comenzó una evolución espiritual. Ah, no me diga. Oye, qué casualidad que también ahí terminó Dios la creación. ¿No se dan cuenta que el hombre lo que ha hecho es copiar lo que dice Dios? Ahora, ¿qué nos enseña la creación del hombre? En primer lugar, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. I'm sorry, so sorry, al que no le guste esto de lo que nos están escuchando o nos puedan escuchar que quizás no tengan una base bíblica. Dice la Biblia, no yo, lo dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Cuando yo estudio la Biblia, yo tengo que ver que eso es una doctrina fundamental. La creación de la familia, la creación del hogar fue una creación de Dios. O sea, Dios fue el que dispuso cómo iba a ser. Y Dios dijo, esta va a ser una familia, un hombre y una mujer y los hijos, punto. No puede haber descendencia si no hay una mujer y un hombre. Dios lo estuvo así. Por eso dos personas del mismo sexo no pueden tener procreación, no pueden procrear. Eso no solamente se cumple en el hombre, sino también en los animales. Dos animales del mismo sexo no pueden reproducirse. Tienen que ser de sexos contrarios, o sea, un macho, una hembra, varón y hembra en cuanto al hombre. Así que lo primero que aprendemos es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, es importante que yo sepa eso hoy, sí. Déjeme decirle, hay creyentes, entre comillas, que ya están aceptando el matrimonio gay. ¿Cómo es posible eso, hijo? ¿Cómo es posible? Ahora, no solamente que lo están aceptando, sino que hay pastores que son gay, hay iglesias gay. Pero ¿qué está pasando? Entonces, claro, ese es el mensaje que se está mandando al mundo. Entonces el mundo, los gays que dicen, no, yo estoy bien, yo simplemente amo, igual que Dios es amor, lo único que amo uno del mismo sexo. Sí, pero la Biblia dice que eso está mal. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque el problema es que la gente del mundo toma de la Biblia lo que les conviene. Entonces, por ejemplo, el gay dice, y déjenme decir algo entre paréntesis ahora, Dios ama a todos por igual.
Pero claro que el pecado eso lo aborrece, porque Cristo murió por todo, claro. ¿Que ha habido gays que se han arrepentido? Sí los hay, muy pocos, pero los hay. Ha habido testimonio, o sea, Dios puede cambiar cualquier persona. Ahora, cuando Dios trabaja en una persona que es gay, ¿qué hace? Lo cambia radicalmente. Entonces deja de ser gay. Si tiene una pareja, ¿cómo se llama? Igual, la deja y entonces trata de vivir conforme a la orden de Dios. ¿Cuál es? Que el hombre se unirá a su mujer, o que hay una diferencia grande entre un hombre y una mujer, y que lo que Dios estableció fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque esto es bueno saberlo, pero ¿qué dice la Biblia? Todavía no vamos a llegar a Levítico. Cuando lleguemos a Levítico vamos a ver todas las leyes que Dios estableció en el pueblo de Israel. Porque, déjenme decirles algo, cuando hablamos de la ley de Dios, ¿qué pensamos? Los 10 mandamientos. No, olvídese de eso. En el libro de Levítico, el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes que tenían que guardar. Y habían leyes que tenían que ver con la parte espiritual, pero habían leyes también sobre la sanidad, sobre el tratar a los esclavos, cómo debían comportarse el amo con sus siervos. O sea, eran leyes que eran justas, que muchas de hoy en día se usan en algunos países. Ahora, la unión entre dos personas del mismo sexo, que enseña la Biblia, está entre las cosas que Dios abomina. No es la que Dios más abomina, está entre las cosas que Dios abomina. Cuando Dios abomina algo es que no lo tolera, o sea que Él no quiere que sea así. Ahora, ustedes pueden verificarlo porque está en Levítico. Dios le dijo a su pueblo: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Punto. O sea, entonces no me puedes venir a decir ahora a mí que eso no es abominación delante de Dios hoy en día. Es abominación, Dios lo dijo. Dice después allí en Levítico 20, más adelante: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Levítico 23. O sea que era abominación. En el tiempo bíblico, los que eran tomados en este acto eran apedreados, eran muertos, punto. Eso es lo que Dios ordenaba, porque Dios no quería que esto contaminara al pueblo. Pero es abominación delante de Dios la unión del mismo sexo. Entonces, cuando usted oye hablar a alguien por la televisión o internet: yo tengo mi pareja, averigüe quién es la pareja, porque casi siempre la pareja es del mismo sexo. Cuando una persona normal habla, o sea, que es acorde con lo que Dios estableció: bueno, yo tengo mi esposa o yo tengo mi esposo. No dice mi pareja, punto, porque la pareja es igual. No, Dios eso lo condena. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Claro que el apóstol Pablo conocía todo esto, y entonces por eso la Biblia hay que leerla toda. Ahora, en Romanos 1, yo voy a leer los versículos 22 al 27, para que ustedes vean que eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso es que en el mundo no hay bendición. El mundo cada día está con más rebeldía, está con más contaminación, está con más violencia. Cada día hay más desastres naturales, más incendios, más huracanes, más de todo, porque Dios quiere mandarle un aviso: oye, estoy acá arriba. Pero la gente no mira. La gente mira a su pecado. La gente no mira a Dios. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió. Y cuando Dios dio estas leyes al pueblo de Israel, a que Pablo escribió esto, pasaron más de 3000 años. O sea, no estamos hablando de que fue al otro día, ¿no? Así que vamos a ver lo que Pablo escribió. Dice Pablo: profesando ser sabio, escribió a la iglesia de Roma, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezó la idolatría. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra de las cosas que Dios abomina, entre paréntesis, es también la idolatría. Dios abomina la idolatría. ¿Cuántos idólatras hay en el mundo? Van tras una imagen, caminan millas, caminan kilómetros, caminan de rodillas. Eso es abominación delante de Dios. Bueno, dice allí: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escuchen bien, cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su trabajo. En el tiempo bíblico, en el tiempo de la iglesia, había homosexualismo. Hoy en día, es triste, en el pueblo de Israel hay un movimiento homosexual.
O sea, un movimiento homosexual que abarca el mundo entero. O sea, que Dios esto lo advirtió porque Él sabía que este pecado iba a estar en el mundo. Ahora, ¿qué Dios permitió? Y claro, vamos a hablar en detalle. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Él quería mandar un mensaje al mundo. O sea, Dios le quiso decir al mundo, oye, yo no tolero el pecado. Pero la gente no hace caso. Y sabemos que cuando Abraham intercede, que era un hombre de Dios por Sodoma, porque acuérdense que ¿por qué Abraham intercede? Bueno, en primer lugar porque era temeroso de Dios. Pero acuérdense que Lot también estaba allí. Claro, Lot iba a ser salvado. Pero cuando comenzó a orar allí Abraham, ¿por dónde comenzó? Por 50. Ahora, estamos hablando de una ciudad, esto es algo hipotético, es posible que fuera así. Estoy hablando de una ciudad que posiblemente tuviera 80,000, 100,000 o más habitantes. Y allí Abraham no comienza por 3,000, comienza por 50. Señor, si hubieran 50. Y el Señor, oye, si hay 50, yo no los destruyo. Bueno, y si faltaran 5 y hubieran 45, por los 45 también. Y sabemos que fue descendiendo. Cuando llegó a 10, ¿qué pasó? Abraham se dio cuenta de que no había ninguno. Acuérdense que 10 es número de prueba. Ese 10 significaba, ahí no hay nadie. No había uno que se pudiera sacar ahí, a no ser el Lot con su familia, o los que salieron, que no estuviera cometiendo el pecado o lo aprobara. Porque el problema del pecado no es solamente que yo lo practique. El problema del pecado es que yo lo apruebe. Hay un dicho, que yo lo he dicho otras veces, y quizás usted lo ha oído muchas veces, que tanto delito tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. O sea, no importa si yo no practico el homosexualismo, pero lo apruebo, es igual que si lo hiciera. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? No todas las personas, escuche bien, la mayoría de las personas que aprueban el matrimonio gay, ellos son heterosexuales. Pero el hecho de que lo aprueben es también abominación delante de Dios. Punto. Pero hoy en día hemos llegado a tal grado de esta ley que está contra Dios, que funcionarios públicos son gay, y lo dicen. Van a tomar posición, digamos, en el Tribunal Supremo y van con su pareja. Van a tomar el cargo. No sé, lo leí hace un tiempo. Aquí en la Florida hay un lugar donde el jefe de la policía es gay, casado con su pareja. O sea, puede ser que haya un gobernador que sea gay con su pareja. Y es posible que algún día veamos a un presidente con su pareja, punto. Porque ese es el mundo en que vivimos. Pero todo eso es abominación delante de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Que el mundo, sin darse cuenta, está acumulando ira para el día de la ira. Entonces, ojalá que ellos se arrepientan. Así que esto es abominación delante de Dios. En el huerto del Edén, el hombre tenía comunión con Dios, pero la perdió por su desobediencia. Génesis 3, 8 al 11. Enseñanza: Dios en su soberanía dio a los ángeles y al hombre el libre albedrío, o sea, la capacidad de elección. ¿Por qué? Porque Dios no quería al lado suyo ningún esclavo, o sea, obligado nadie. O sea, si tú quieres, estás conmigo, si no, no. Porque si no, ¿cómo se explica la rebelión del cielo? Porque si yo no creo esto, aquí tengo un problema grande. Si yo no creo esto, entonces yo creo que Dios creó a Satanás. ¿Dios creó a Satanás? No. Dios creó un ángel bello y hermoso, perfecto, pero con la libertad de escoger o servir a Dios o no, y ahí fue la rebelión en el cielo, y se supone que sea la tercera parte de acuerdo a Apocalipsis 12. Así que Dios en su soberanía dio a los ángeles el libro albedrío. Dios dijo a su pueblo, con esto vamos a ir terminando esta última parte: a los cielos y la tierra llama por testigos hoy. Esto dijo a su pueblo ya mucho tiempo después que el hombre había pecado, o sea, que había muerto espiritualmente, pero el morir espiritualmente no perdía la capacidad de poder elegir, o sea, eso no lo perdió. Dios le dijo a su pueblo muchos años después: a los cielos y la tierra llama por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, tú escoges. Te pongo la vida si estás al lado mío me obedeces, y la muerte si quieres desobedecerme. La bendición y la maldición. La bendición, si quieres guardar mi palabra; la maldición la vas a tener. Léase después en su casa, y después lo vamos a ver en detalle, Deuteronomio 28. Ahí están lo que pasaba a los que desobedecían y lo que pasaba a los obedientes. Ahí está la maldición para los desobedientes y la bendición para los obedientes. Hemos dicho siempre que el único que puede bendecir y maldecir es Dios. Ni usted ni yo lo podemos hacer. No nos corresponde, déjale eso a Dios. Entonces escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola. Deuteronomio 30, 19 y 20. Jesucristo enseñó a sus discípulos que uno puede creer o no creer, simplemente porque déjenme decirle, cuando a mí se me predicó el evangelio, a mí no se me obligó. Al contrario, mi familia toda se viró. Me botaron de la universidad y mi papá y mi familia, no, oye, yo esta decisión la he tomado, punto. O
sea, no tuve ningún apoyo. ¿Por qué? Porque yo había hecho una decisión. Claro que el Señor vio mi corazón y me proveyó la forma de conocerle. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, punto. Pero el que rehúsa creer, o sea, que no quiere creer, que son la mayoría, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. O sea, se puede creer o no creer. Se puede escoger entre dos caminos o dos puertas. Digo, si no la Biblia no hablará de dos caminos y dos puertas. Hay un solo camino, además que coge este. No. Dios te da la elección. ¿Por qué el mundo está como está? Porque decidió escoger la peor parte. Desobedecer a Dios, punto. Por eso es que la desobediencia es castigada por Dios y también la incredulidad es abominación. Cuando yo no creo lo que Dios dice en su palabra. Entrar por la puerta estrecha, pero el que quiere. Si no quiere, Dios no te va a obligar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Si Dios obligara a entrar, bueno, entonces todo el mundo entraría por la puerta estrecha. O si no, entonces Dios obraría con acepción de personas. O todos entrarían por la puerta ancha. No, Dios le da la libertad al hombre. Claro que cuando uno hace la decisión, Dios le ayuda, le provee a través del Espíritu Santo el medio para conocer al Señor. El hombre puede oír el Evangelio y no obedecerlo. Escuche bien, podemos oír el Evangelio y no obedecerlo. Estaba hablando con Reina también de que yo llevo 57 años en el Evangelio. He visto de todo en el Evangelio. Gente que se han apartado, líderes, pastores, líderes convencionales, líderes de la iglesia, miembros fieles, y se apartaron. Punto. ¿Por qué? Porque no oyeron el Evangelio, creyeron por un tiempo, por decirlo de alguna forma, pero nunca se convirtieron de realidad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente, esto lo dijo Cristo, que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, Mateo 7, 24, 23. O sea que yo puedo oír las palabras y hacerlas, o sea, obedecerlas. Y puedo oír las palabras y no obedecerlas, punto. Uno es el sabio, prudente, y otro es el insensato. ¿Podemos abrir la puerta del corazón o no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo está tocando la puerta. Yo puedo abrir o no puedo abrir, punto. O cuando ustedes tocan en su casa, ¿qué usted hace? Usted abre si le da la gana, si no, no abre, punto. O sea, la gente se queda afuera. O sea, nadie puede tumbar la puerta. Dios no va a tumbar la puerta. Ahora, ¿saben quién sí tumba la puerta? El diablo. Cuando usted no le da lugar a Dios, el diablo se mete. El diablo es ladrón y salteador, dijo Cristo. El diablo viene y se mete en su vida si tú no das un lugar a Dios. Así que podemos abrir la puerta del corazón o no. Podemos tomar del agua de la vida o no. Escuche lo que dice el último libro de Apocalipsis, porque esto está enseñado a través de toda la Biblia. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, punto. Y no quiere, yo no te voy a obligar. Ahora te vas a perder la bendición. Y con esto voy a terminar. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de creer o no creer está en completa armonía con la voluntad de Dios, que desea que todos los hombres se arrepientan. Usted puede leer Hechos 17:30, que dice que Dios procura que todos procedan al arrepentimiento, y 2 de Pedro 3 dice que lo que retiene la venida de Cristo es que todavía hay gente que todavía no cree y Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Así que, hermano, que Dios nos bendiga. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y que entendamos que lo que está aquí escrito es para enseñarlo, para creerlo. Porque miren, ¿qué está pasando hoy en día en el mundo? Hay mucha gente que lee la Biblia, sí, pero no crees lo que dice la Biblia, no obedece lo que dice la Biblia. O sea, yo tengo que creer y obedecer. La garantía de que lo que yo creo, lo creo de verdad y valga la redundancia, es que yo vivo de acuerdo a ello. Por ejemplo, ¿por qué yo no practico el matrimonio gay o no lo apoyo? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué yo creo que es más importante lo espiritual que lo material? Lo creo porque la Biblia lo dice. ¿Por qué yo creo que si no creo a Dios estoy cometiendo un gran pecado? Porque dice la Biblia que el pecado de incredulidad será juzgado. ¿Por qué yo obedezco a Dios? Porque si no obedezco voy a tener terribles consecuencias. Eso es lo que me enseña la palabra. Ahora, así mismo tengo que enseñarle y tengo que vivir. Cuando leamos las promesas de Dios, hermano, las promesas de Dios están garantizadas. Tengo que creer. Señor, ayúdame a creer en tu palabra. Cuando usted se sienta desalentado, léase los salmos o un libro cualquiera de la Biblia y usted va a encontrar promesas de Dios. Pero no solamente tengo que leerla, sino creerla y aceptarla. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder estudiar tu palabra tal como ella es. Ayúdanos a comprender que lo que tú enseñas allí no podemos cambiarlo, ni modificarlo, ni adaptarlo. Ayúdanos a hacerte fiel.
Señor, te pedimos por este mundo que no vive conforme a tu palabra y que por eso está cada día peor. Permite que la iglesia pueda servir de luz, pueda servir de guía para que ellos puedan buscar al Señor. Que podamos vivir como luz del mundo, como sal de la tierra. Ayúdanos solamente a predicar tu palabra, sino a vivir de acuerdo a ella. Bendice a este ministerio hispano, bendice a cada miembro, bendice a los que nos están viendo y escuchando por Facebook, YouTube, y ayúdanos, Señor, para que como hijos tuyos proclamemos tu verdad siempre. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.